Hola amigo de las motos y motores. Uy, hay un perro ladrando. Que de a dos de la vez no se puede ladrar. Bueno, quiero decirles que en un video había venido una persona a ofrecerme otra Fiat multicarga. Que me la quería dar como parte de pago, ¿sí? Bueno, resulta que esta multicarga la terminé comprando. Lo único que tenía era la cédula verde. Y con este documento acá en Argentina es lo mismo que nada prácticamente. Es como decir, sí, aquí la tengo, es mía y nada más. Entonces decidí usarla de donante. Acá en Argentina decimos donante como, ¿vieron? A nivel médico, un donante de órganos. Bueno, esta viene a ser lo mismo. Es una donante de órganos para mi multicarga. A ver si la mostramos un poquito. ¿Sí? Ya le he descuartizado, he sacado las cosas útiles. Tenía varias cositas buenas que le puse a esta, como ser la caja de dirección, también los frenos. Tenía las campanas de freno muy buenas, cosa que la mía la tenía ya muy gastada. A ver, acá tengo una. ¿No? Tenía que mandar a tornearlas. Estaban muy, o sea, podrían haber servido, pero ya que tenía la otra de donante, usamos de donante. Y tengo el motor, tengo todo un montón de piezas que están buenas. Las que no están buenas, a la basura. Quiero mostrarles aquí la tapa de cilindro. Como decía el médico forense, que un cuerpo habla, bueno, la tapa de cilindro también habla. Veamos aquí. ¿Qué vemos en cada cámara? Que quemaba muy bien. Este motor estaba muy bueno. Miren, no hay carbón, no hay restos de combustible, ni tampoco nada de aceite. Decimos, está muy bueno. Pero no nos confiemos en esto, ¿eh? Miremos el múltiple de escape. A ver cuál es el múltiple de escape acá. ¿Saben cuál es? Si no lo sabéis es porque no has aprendido nada. La válvula más chiquita es la de escape. La válvula más grande es de admisión. Entonces el escape lo tenemos aquí. ¿Eh? La válvula más chiquita siempre es la de escape. Así sea en un auto, como en una moto, cualquier motor. Entonces vamos a ver cómo está. Cuidado con mis lentes, que no se me rompan. Vamos a ver cómo está esto. A ver, un minuto, un segundo. Vean cómo está esto. Ya lo estoy viendo. Está húmedo con aceite, ¿ven? Este es el cilindro 4. Veamos el otro. Me limpio un poco el dedo. Este también, hay un problema o de aros. Hasta ahora no lo sé muy bien. Este está mejor, ¿ven? Está más sequito. Y ahora el 1. El 1 está óptimo. El 1 siempre es el que sufre menos. El cilindro 1. Porque el cilindro 1 recibe todo el aire del ventilador que va acá. El ventilador va acá y sopla el motor. Entonces el cilindro 1 es que es el que mejor la pasa, porque recibe todo el aire fresco, trabaja a una temperatura más adecuada que los siguientes. El que está en el 4 es el que peor la lleva, porque recibe menos aire y el aire que recibe está muy caliente. Entonces este siempre es el que más sufre, el último. Después otra cosa también. En un motor ponemos de 6 cilindros en línea. Yo tengo el múltiple de admisión y tengo el carburador aquí. Estos dos cilindros son los que mejor aire y mezcla de combustible reciben. Entonces estos hacen más fuerza que estos últimos que están más lejos. Van a recibir un combustible más pobre. Entonces son los que menos van a sufrir que estos. ¿Sí? Bueno.
la verdad es que estaba este motor, por lo que se ve, tuvo una, ¿cómo se dice? Una merma en la presión de aceite. O una merma o se tapó el conducto de aceite que va hacia arriba. Que lo estoy buscando aquí. Bueno, tendré que investigarlo bien. Pero es uno que viene y lubrica aquí los árboles de leva. Porque uno todavía están un poco duros. Yo los aflojé. Uno estaba más duro, estaba trabado. Este gira, ¿ven? Este está bien. ¿Ven aquí cómo funcionan las válvulas? A ver, enfocame la cámara aquí. ¿Ven cómo se mueven las válvulas? Funciona perfecto, ¿eh? Y el de escape era el que estaba trabado. Porque el de escape trabaja más seco, porque tiene más temperatura. Las válvulas de escape trabajan con más temperatura que las de admisión. Por eso yo me río cuando veo una moto que hace explosiones por el escape. ¡Pof! Acá le dicen los tiros, qué sé yo, tienen distintos nombres. Y yo me divierto cuando los veo haciendo eso, porque digo, bueno, pobres, no saben lo que están haciendo sufrir ese motor. Y este ya se ablandó, ¿ven? Estaba trabado también, pero ya se ablandó. Pero yo aquí lo voy a hacer lo siguiente. Esta tapa quedó como donante para la mía. O la podría vender también para alguno que la necesite. Yo se la vendo, no hay problema. Y a un precio prácticamente de regalo. Aquí están las guías de válvulas, aquí. Entonces aquí tengo aceite con diésel, que es un aceite bien livianito, para que penetre bien a donde yo quiero que llegue. Entonces lubrico, lo hago con el dedo porque mi aceitera se rompió la bombita de mi aceitera, y que están carísimas. Antes uno las compraba como si fuesen un atado de cigarrillos, pero ahora están carísimas. A ver que me limpio el dedo, que lo tengo enchestrado en aceite. Aquí están. Bueno, este no lo quise hacer antes, lo quise hacer ahora con el video, ¿sí? Y ahora vamos a girar de vuelta. ¿Eh? Ahora yo aquí, a ver, aquí tengo la válvula levantada, abierta. Entonces, ¿qué hago? Le tiro también combustible, aceite digo. Esta es la 3, acá abrió la 1. Y abrió la 1. Ahora la 2 y la 4. Ahí está la 2. Qué grande. La 2. Y ahora va a abrir la 4, la última. Esto me hace acordar mucho a mi profesor. Mi profesor de electricidad era un profesor de lo más completo, porque no nos enseñaba solamente electricidad, porque nos venía un auto al taller, me falla el cilindro 3, es la chispa, y uno después de examinar resultaba que estaba la junta soplada o a una válvula quemada, y nosotros no le íbamos a decir, no, este no es electricidad, tienes que llevarlo a un mecánico que te haga esto. No, lo hacíamos nosotros. O sea, un electricista ya se metía en la mecánica. No desperdiciábamos un trabajo o un cliente. Pues es todo de dinero. La verdad que era un profesor por excelencia el que tuvimos. Y así salí. Muy bueno. Salí como... Y él mismo me dijo, pues en el examen final, él, el profesor de mecánica y el director del colegio, sentados en un banco como alumnos, y me dice, nosotros somos sus alumnos, usted denos la clase. Muy bien. ¿Clase sobre qué? A ver, ¿qué es lo que quieren saber? Encendido, puesta a punto, que era algo bravo, ¿eh? Y yo tenía que dar la clase como si ellos fuesen mis alumnos. Y salí condecorado. Me dice, muy buenas posibilidades tiene usted. Dedíquese a esto. Dice, no vaya a dejar esto. Y más bien que no lo iba a dejar porque a mí me gusta. Si hay algo que no te gusta, pues no lo estudies, no te dediques a algo que no te gusta. Porque lo vas a hacer de mala manera.
lo vas a hacer con desagrado. Y a ti te tiene que gustar lo que haces. Como a mí, yo he buscado en mi vida lo que he resuelto, hacer lo que me gusta. Y que no quiero ser interrumpido tampoco cuando estoy haciendo lo que me gusta, ¿eh? Me gusta lo que estoy haciendo. Pues ni almorzar quiero cuando estoy dedicado a esto. Que es estar como en una sala de cirugía. Un médico estaba haciendo una operación y dice, oye, deja todo lo que vienes a comer. No, hasta que no termino, no voy a comer. Es lo mismo. Es una pasión que tenemos. Bueno, así lubrico la guía de válvulas, ¿eh? Luego voy a trabajar un poco. Y ya está. Y luego, ¿saben lo que voy a hacer? Vamos a limpiar aquí. Suerte que hice un poquito de espacio. Tengo lugar sobre mi arenero, como un buen banco de trabajo. Vamos a limpiar un poquito para que no se ensucie todo. Luego, lo que hago... Ay, no me traje la herramienta. A ver, está flojo. Sí, está flojo. Qué bien, estaba flojo. Esto no lo iba a hacer ahora, pero ya que estamos, porque me entusiasmo. A mí esto me entusiasma y me apasiona. A ver si podemos... Sí, lógico, bárbaro. Nos alumbramos ahora con una linterna. El árbol de levas aquí, ¿eh? Si hay algún desgaste, ¿eh? Está todo impecable. Pero yo igual, nunca hay que ahorrar aceite cuando uno arma. Hay que armar todo bien lubricado. Nada en seco, ¿eh? Todo bien lubricadito, ¿sí? A ver ahora. Ya está yendo mucho más livianito. ¿Se ven las levas cómo se mueven? Muy bien. Así me gusta. Bueno. Voy a poner otra vez la tapa. Lo importante es que no se llene de polvo, de suciedad. Esto tiene que estar muy limpio. Tiene que ser una sala de cirugía con un motor. Bueno, voy a aprovechar para mandar un saludito a José Agustín de Santa Fe. Giovi, sí. No tengo los lentes para leer. Aquí tengo a Juan Delgado. ¡Ah! De Barcelona, España. Oh, me hizo acordar de un Delgado, un amigo que tengo en Formosa. Si alguien lo conoce, que trate de contactarse conmigo, este Delgado. Él tiene campo, le he dado muchos consejos. Espero que me haya hecho caso. A Gabriel, a ver que me cambie los lentes porque no veo bien. A Gabriel Aliaga de San Juan. Conozco San Juan. A Creisau. A Franco Estao de Catania, Italia, perdón. A María José Almadido, parece que dice. El 27 de junio. El 27 de junio cumplió años. María José. Le mandé al privado un feliz cumpleaños. Sí, ahora me acuerdo. La mujer era María José y él se llamaba Sasso. Sí, me acuerdo. Un saludo, Sasso. Antonio de Mar del Plata, a Federico Bursaco, a Pedro Maya de México, a Fernando Torres de La Rioja, a Bernardo de Mendoza, del 2T, Torque 110, bueno, no entiendo bien, parece Argentina 4T, bueno, a Israel Fuentes Hernández, de Veracruz, México, a José Fernández de Veracruz, México, a Dimo Nanón de Girona, España, a Carlos Gutiérrez, a César Biker de México y a Fernando Salazar de San Rafael, Mendoza. Estuve en esa época, estaba por visitar Mendoza, pero fue justo cuando nuestro presidente huyó en helicóptero y nos dejó a todos solos. Y tuvimos que pegar la vuelta, volvernos, porque era un desastre el país, no había combustible. Un azúcar, un paquete de azúcar que valía 10 pasó a valer 50 y tuvimos que volvernos de raje. Nos cortó todas las vacaciones, que tenía que hacer un recorrido por medio país, que lo recuerdo muy bien. Gracias de la Rúa. Bueno, esto es todo por ahora.
Vamos a poner chispita de humor, después de toda, siempre aquí en Argentina hacemos humor de todo, ¿eh? Y bueno, a cuidarse del coronavirus, porque ahora hay un virus nuevo que compite con el que teníamos. ¿Qué es esto, final? Nosotros estamos entre medio. Bueno, tratar de seguir adelante, como sea. Y siempre renovarse. Si yo digo, tengo un negocio donde vendo pan, y el pan no funciona, y bueno, compraré patatas y venderé patatas o tomates. Hay que buscar siempre la orientación. En un video lo digo, la brújula, orientar la brújula. Más en Argentina, no podés quedar dormido, ¿eh? Porque siempre hay una cosa nueva, siempre hay que reinventarnos, que es como el ave fénix. Bueno, muy buena película, la del ave fénix, no sé si la vieron. Quiero mandar hoy me recordaba de un gran amigo que desde el más allá me está viendo, Llano. Llano, un abrazo desde el más allá, tú fuiste muy joven. Bueno, escuché un tema encima, brindo por esa amistad, algo así se llama el tema de la canción. Brindo por la amistad y por por el buen amigo. Bueno, no me quiero poner ya tan pesado y uno cuando empieza a venirse viejo empieza a recordar cosas del pasado. Nosotros nos reíamos de los viejos cuando éramos jóvenes y ahora me doy cuenta que ahora estamos uno en ese camino. Por eso no hay que reírse, hay que respetar al viejo. ¿Sí? El viejo sabe mucho. Y si uno le busca, es como un libro viejo. Si uno empieza a buscar las páginas por dentro, encuentra los temas que le interesan. Este consejo para los jóvenes, que son algunos son medios irrespetuosos. Bueno, no quiero aburrirlos más. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias.